Ya, jóvenes. Ahora sí, primero que todo, cierto, buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Nosotros estamos trabajando, cierto, lo que es la unidad de límites de funciones. Y vimos, cierto, la idea intuitiva, vimos cómo calcular y qué significaba, cierto, la idea de límite y cómo calcularlo. Vimos que para que el límite exista, los límites laterales tenían que ser iguales, es decir, tenían que concurrir al mismo punto. Y terminamos, ¿cierto?, haciendo este ejercicio, que era a través del gráfico calcular los distintos límites o las distintas funciones que aparecen acá. Lo que vamos a hacer hoy día tiene que ver con las propiedades de los límites. ¿Ya? El objetivo va a ser conocer y aplicar las propiedades de los límites y las habilidades modelar, argumentar, representar y resolver problemas. Vamos entonces con las propiedades de los límites. Partamos por lo siguiente. Dice, el gráfico muestra la gráfica de las funciones reales f y g, ¿cierto? La función f es toda la que está con línea verde y la función g es todo lo que está con línea roja. ¿Cuál crees que es el valor de los siguientes límites? Veamos, jóvenes, cómo creen ustedes que podrían calcular el valor de los siguientes límites. Calculemos el primero. Veamos qué valor creen ustedes que les daría en ese ejercicio, que lo estoy encerrando ahí. ¿Qué podríamos decir con respecto a eso? ¿Se pueden sacar los valores del X en el gráfico? Por eso, la idea es que ustedes deduzcan primero y después formalizamos. Vemos si está bien o está mal. Intenten decirme cuánto creen ustedes que daría eso y después vamos, y me explican el por qué y después vemos si están en lo correcto o no. ¿Quién me podría decir algún valor? ¿Da cero o no? No da cero. Otro valor, alguien que se la juegue con otro valor. Menos 2. No da menos 2. ¿Alguien se la juega por otro valor? Les digo que este valor, a ver, veamos porque me están respondiendo aquí, no da 2, les digo que eso da menos 4. Y voy a intentar explicar el por qué. Primero, acá aparece cierto f de x más 5g de x. Y el límite cuando x tiende a menos 2. Olvídense del 5g de x. ¿Cuánto sería el límite cuando x tiende a menos 2? ¿Cuánto vale el límite de la función f cuando el x tiende a menos 2? Aquí, ¿Uno? ya, 1, correcto. 1.
más. ¿Cuánto vale el límite de la función g de x cuando el x tiende a menos 2? Menos 1. ¿Ya? ¿Y qué hay delante de eso? Una multiplicación O sea, sería 5 por por menos 1. menos 1. Primero la multiplicación. ¿Cuánto es 5 por menos 1? Menos 5. ¿Y cuánto daría eso? Los menos 4. Ya. ¿Qué me podrían decir entonces de lo que hice? Que se toman los valores del eje Y. ¿Ya? Recuerden que el límite es el valor que toma la función, o sea, el valor de y que toma la función cuando el x tiende a menos 2. Por lo tanto, calculé el límite de f de x. Calculé el límite de g de x. Ese límite lo multipliqué por 5 y después lo sumé. Por lo tanto, el límite de una suma de funciones es igual a la suma de los límites. Lo mismo ocurre con un producto. ¿Cuál será el límite de f de x cuando el x tiende a 1? Menos 2. Cuando x tiende a 1, ¿vale? ¿Existe el límite? No, no existe porque toma dos Porque valores. ¿O no? apuntan a distinto. Por lo tanto, ahí no existiría el límite. Y acá en el cociente, ¿cuánto es el límite de f de x cuando el x tiende a 2? ¿Ahí? ¿Cuánto vale más o menos ahí? Como 1,5. Ya, 1,5. Espérenme, se me fue el lápiz. ¿Y el de g de x cuando el x tiende a 2? 0. 0. Entonces ¿Qué pasa con sería esto? indefinida. Indefinida. Ya, se va al infinito. ¿Ya? Y esto es, no existe el límite, pues tiende a irse al infinito. Veamos cómo calcular estos límites aplicando obviamente lo que son las propiedades en cada uno. Propiedades de los límites. Dice, sean A y B pertenecientes a los reales y N perteneciente a los enteros positivos, se tienen los siguientes límites. El límite de una constante siempre va a ser la constante. ¿Ya? El límite de una constante siempre va a ser la constante. ¿A qué me refiero? El límite. Cuando x tiende a 5, por ejemplo, de 8. Si se dan cuenta, hablamos de la función constante, porque obviamente no se ve afectada por la variable. Por lo tanto, el límite de una constante siempre va a ser la misma constante, es decir, 8. ¿Estamos de acuerdo? Por Sí. ejemplo, el límite cuando x tiende a menos 3 de 15a. Si se dan cuenta, el 15a es constante, porque obviamente para que no sea constante tendría que existir la misma letra que está aquí abajo. Dentro de la función debiera aparecer la misma letra de abajo para que uno pueda reemplazar. Como aquí no puedo reemplazar nada, significa que el 15a es constante, por lo tanto sería 15a. Y listo el ejercicio. Eso es la aplicación del primer ejercicio. Por ejemplo, tercer ejemplo, el límite cuando x tiende a 100.000
de 25. ¿Cuánto sería ese límite? 100.000. No. Miren los ejemplos de arriba. 25. 25. Porque recuerden que la constante es la función y la función es lo que está aquí en el límite, no al valor de cuál tiende. Por lo Profe, pero tanto, ¿está hablando del primer ejemplo o del segundo? del tercero, uno, no, estamos todavía con la primera propiedad, Ah, ya. en esa, ¿ya? Veamos otro ejemplo de la primera propiedad, todavía no pasamos a la segunda. El límite, cuando x tiende a 0,6 periódico, de 500. ¿Cuánto valdría ese límite? 500. 500. Porque recuerden que al ser constante, el límite toma el valor de la misma constante, ¿ya? Entonces, la primera dice, el límite de una constante es igual a la constante. Primera propiedad. Le voy a escribir ahí, ¿cierto? En palabras, ¿ya? Profe, Dígame. ¿qué significa que sea constante? Ah, ya, permítame. Déjeme escribir aquí y le explico el tiro. El límite de una constante es igual a la constante. ¿Ya? Eso es para la primera propiedad. ¿Qué significa que algo sea constante? ¿Ustedes recuerdan cuando vieron funciones? Les voy a poner el siguiente caso. F de X igual a 3. Abajo le voy a poner otro. F de X igual a 3X más 8. Acá le voy a poner otro ejemplo. F de X igual a X cuadrado. Puse tres funciones aquí, pero solamente una de ellas es constante. ¿Cuál es la única función de ahí que no varía independiente del valor que tome X? Por ejemplo, déjenme mover un poquito esto. Tabla de valores para la primera función. Si el X vale 0, ¿cuánto valdría ahí? 3. ¿Ya? Si el X vale 1, ¿cuánto valdría ahí? 3 igual. Si el X vale 2, ¿cuánto valdría ahí? 3. Su valor se mantiene. Es el que no Exactamente. cambia. Gráficamente, si aquí tenemos, por ejemplo, el eje, el plano cartesiano, la función constante, dice f de x igual a 3, es una recta paralela al eje x, donde el valor de y siempre se va a mantener igual. Por eso se llama función constante, porque independiente de los valores que pueda tomar x, ¿ya? Independiente de los valores que pueda tomar la variable dependiente, la variable independiente, no se afecta el valor de la función, siempre da lo mismo. Cosa que no ocurre en la segunda. Tabla de valores para la segunda. Si el x fuera 0, ¿cuánto valdría la función? 8. Si el x fuera 1, ¿cuánto valdría la función? 11. Si se dan cuenta, ya no es constante porque los valores van variando. Constante significa que algo se mantiene igual siempre. ¿Queda claro entonces a qué se refiere con una función constante?
Sí, profe. Ok. Vamos entonces con la segunda propiedad. Antes de nombrarla, voy a ver si ustedes recuerdan esta función que voy a escribir aquí. F de x igual x, que es lo mismo que y igual x. ¿Cómo se llamaba esta función? ¿Cómo se llamaba esa función? Primero, es una función lineal, ¿cierto? Es una función que pasa por el origen. Pero además de ser una función lineal, se conoce como la función identidad, porque el y el x siempre toman los mismos valores. Si se dan cuenta, ¿qué pasa si el x vale 0? Va a ser ¿Cuánto 0 valdría ahí? igual. 0. 0. Si el x vale 1, 1 doble x. 1. Si el x vale 2, 2. 2. O sea, se llama una función identidad, es una función lineal porque pasa por el origen, pero además es identidad porque tanto el x y el y toman exactamente los mismos valores. Entonces, dice que cuando uno tiene la función identidad, esa función simplemente toma el valor al cual tiende el x, que al fin y al cabo es, en palabras simples, reemplácelo. ¿A qué me refiero? Se lo voy a hacer súper fácil. F de x igual a x. Vamos a calcular entonces, ¿cierto? El límite cuando x tiende a 8 de x. Ahí. Ya. ¿Cuánto valdría ese límite aplicando esa propiedad? 8. 8. ¿Ya? El límite cuando x tiende a menos 7 de x. ¿Cuánto vale? Perdón, se me fue el lápiz de nuevo. ¿Cuánto vale el límite en este caso? Menos 7. Menos 7. ¿Ya? ¿Alguna consulta en esa propiedad entonces? Ok. ¿No, profe? Dígame. No, le había dicho que ni una duda. Vaya. Ahora vamos con la tercera propiedad que está ahí. El límite de una potencia, de una función, ¿cierto? Potencia. Es simplemente reemplazar el x por el valor al cual tiende la función. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 4 de x elevado a 3. ¿Cuánto valdrá ese límite? 4 elevado a 3. Correcto. ¿Y eso cuánto es? 64. 64. Y listo el ejercicio. ¿Ya? Si se dan cuenta, al fin y al cabo, es solo reemplazar la misma letra que aparece al cual tiende, se reemplaza por el valor. Reemplazo el x por 4. Por ejemplo, el límite cuando z tiende a 2 de x
elevado al cubo. ¿De dónde? Me equivoqué, pues no es X. Un segundito. De Z elevado al cubo. Tiene que ser la misma letra. ¿Cuánto sería ese límite? 8. 2. 8. 2 al cubo y eso me daría 8. ¿Alguna consulta entonces en eso? No, profe. Continuamos entonces. Ahora, sean A, B pertenecientes a los reales y N a los enteros positivos, F y G funciones reales, tales que el límite cuando X tiende a de F de X es igual a K, y el límite cuando X tiende a de G de X igual a L, luego se tienen las siguientes propiedades. Cuando yo tengo el límite cuando X tiende a de B por F de X, ese B, ese número que está multiplicando a la función, yo lo puedo sacar afuera del límite. Y me va a quedar B por el límite de F de X cuando X tiende a. Y después simplemente ese B lo multiplico por el valor del límite. ¿A qué me refiero con eso, jóvenes? Quiero que pongan atención al ejemplo. Miren acá, el límite. Cuando X tiende a 2, de 3 por paréntesis X cuadrado más 5X. Ese 3, que es una constante, ¿cierto? Un número solamente, como está multiplicando a la función, donde la función es X cuadrado más 5X, se puede extraer hacia afuera del límite. Lo único que hice en ese paso fue extraer por la propiedad que acabamos de nombrar el 3 hacia afuera, ¿ya? El 3 vendría representando el B que hay aquí, ¿cierto? Ahora voy a calcular ese límite. Dejo el 3 por ¿cuánto valdría el límite cuando el X tiende a 2? 14. 14, ¿ya? ¿Por qué reemplazar el 2 en la X? 2 al cuadrado es 4, 5 por 2, 10, y esto me da 14. Y ahora simplemente lo multiplico. ¿Cuánto es 3 por 14? 42. 42. Y listo el ejercicio, ¿ya? Profe, ¿no daría el Dígame. mismo resultado si es que, por ejemplo, se multiplica el 3 por x cuadrado más 15x? Sí, da el mismo resultado. Pero esto es como para Lo que una pasa propiedad. es que las propiedades sirven simplemente para, por ejemplo, cuando calcule el límite no me sea tan grande el número. En especial cuando uno trabaja con los senos, con los cosenos, que tienden a ser más complicados con cosas trigonométricas. ¿Ya? Pero en este caso las funciones que vamos a trabajar nosotros acá, que son bastante simples, da lo mismo si yo extraigo el 3 o lo multiplico y lo calculo para dar exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Por lo Ya, profe. tanto, Gracias. está permitido, si usted quiere, multiplicar 3 por x cuadrado, 3 por 5, 15, y después calcular el límite y va a dar exactamente la misma respuesta. ¿Ya? Lo mismo acá. Ahora, ¿cuál viene siendo el problema? En el electivo no es mucho el problema porque yo acepto que usted lo haga de esa manera en la cual usted acaba de mencionar. Pero cuando uno, supongamos, estudia en ingeniería, estos profes de la U les gusta que uno les vaya explicando propiedad por propiedad qué está aplicando en cada uno de los pasos.
¿Ya? Por eso que yo tengo que pasar las propiedades a pesar de que se puedan calcular sin ellas. ¿Alguna consulta entonces con la primera propiedad de acá? No, profe. Ya, vamos entonces con la segunda. La segunda, si ustedes pueden observar, tiene que ver con la suma de funciones. ¿Ya? La suma o la resta de funciones. Y dice claramente que el límite de una suma de funciones es igual a la suma de los límites. Por ejemplo, si ustedes tienen el límite cuando x tiende a 3 de 5 más 3x más x cuadrado. No, menos x cuadrado, vamos a ver. Ya, menos x cuadrado. Si se dan cuenta, acá tengo el límite de una suma y resta de funciones, donde el 5 es una función solita, donde el 3x es una función solita, y donde el x cuadrado es una función solita. Claro, alguien podría decir, profesor, ¿cuánto creen ustedes que daría ese límite? 5. ¿5? Correcto, da 5. Ahora, ¿qué me dice la propiedad? La propiedad dice que realmente lo que usted hizo para calcular ese límite tendría que haber sido todo esto. El límite cuando x tiende a 3 de 5 más el límite cuando x tiende a 3 de 13x menos el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado. ¿Ya? Profe, o sea, no es que se pueda separar, por ejemplo, el límite de 5 más 3x menos el límite de x al cuadrado. Se puede, pero después tendría que volverla a separar. La idea es separarla lo máximo posible según las propiedades. Ah, pero en este caso el límite de 5 sería como lo que usted explicó de la función identidad, La función, no, el límite de 5 es la función constante. a constante. Sí. Ya, Cuando no hay x es constante. Ahora, aquí yo podría aplicar otra propiedad. Si me voy más allá, el límite cuando x tiende a 3 de 5, eso lo vamos a dejar tal cual primero, más, aquí hay un número multiplicando al x. ¿Qué podía hacer con ese número según la propiedad? dejarlo afuera. Se puede extraer hacia afuera del límite. Espérenme. Y el otro dejo igual. Una vez que yo haya aplicado las propiedades, recién puedo calcular los límites utilizando lo que habíamos visto anteriormente, que es esto, que está en el primer recuadro aquí al lado del viejito canoso ese. ¿Ya? ¿Cuánto sería el límite de la primera propiedad? La primera, el límite de una constante sería 5. 5, lo voy a poner aquí abajito. Más. Acá, olvídense el 3, lo dejo, porque está afuera. ¿Cuánto vale el límite? Y esta es una función identidad. ¿Cuánto vale el límite de la función identidad? 3. Correcto. Menos
Y aquí tenemos la función potencia, la que está abajo, la última. ¿Cuánto valdría este límite? 9. 9. Y quedaría 5 más 9 menos 9. ¿Y eso me da? 5. 5. ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo? Por eso aquí hay una igualdad. Es decir, sume las funciones y calcule el límite, o sepárela y después calcula los límites, después lo suma, y da lo mismo. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a permitir que lo puedan hacer como el primero, sin ningún problema, o sea, pueden reemplazar. Pero recuerden que más adelante, por ejemplo, cuando vayan a la U, una de las cosas esenciales es ir explicando propiedad por propiedad por qué dio 5. No es llegar y reemplazar, tienen que explicarlo mediante propiedades. Ya, por lo tanto, a mí me da lo mismo si lo reemplazan. Pero recuerden que cuando ustedes se vayan a estudiar una ingeniería, ahí le van a pedir la explicación del por qué dio 5. ¿Por qué simplemente reemplazó? ¿Qué aplicó? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Vamos con la propiedad número 3, que no sé si es necesario explicarla tanto. Por ejemplo, el límite de un producto de funciones es igual al producto de los límites. ¿Ya? Un solo ejemplo. El límite. El límite. Cuando x tiende a 2. De 5x por x cuadrado menos 1. Y si se dan cuenta, acá tenemos el límite de un producto, ¿cierto? De funciones, donde una función sería 5x y la otra sería x cuadrado menos 1. Claro, podemos multiplicar y después calcular el límite. O reemplazar simplemente. ¿Cuánto daría ese límite si yo simplemente reemplazo y calculo el tiro? 30. Ya, 30, ¿cierto? Si ustedes reemplazan el x por 2, eso daría 30. Ahora, ¿qué me dice la propiedad? Calcule el límite. Cuando x tiende a 2 de 5x y multiplíquelo por el límite. Cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 1. Eso primero. Ahí acabo de aplicar la propiedad, ¿cierto? Lo separé como es un producto, el límite de un producto lo separé como el producto de los límites. Ahora, puedo seguir aplicando propiedades. ¿Qué pasaría con el primer límite? ¿Qué pasaría con el 5? Quedarían 10. ¿No? Antes de calcularlo, ¿qué pasa con el 5? Se puede extraer hacia Se afuera. puede extraer. Recuerden que para calcular límite, lo único que tenemos son las tres propiedades que están justo aquí abajito. Las únicas que conocemos para calcularlo. Por lo tanto, me tienen que quedar esas funciones para yo poder calcularlo. Ahora, ¿qué pasaría con este límite que es una resta? Tendría que separarlo. El límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos el límite cuando x tiende a 2 de 1. Si se dan cuenta, aquí apliqué todas las propiedades anteriores. Ahora, tenemos acá, dejo el 5,
por ¿cuánto es el límite de esa función? 2. 2, porque es el límite de la función identidad. Por, abro paréntesis, ¿cuánto sería el límite de esta otra función? 4. 4. Ahí ocupé la de la potencia, que es la tercera, menos. ¿Cuánto sería el límite de esta función, de la última? 1. 1, porque es constante. Ahora, 5 por 2, 10. Por, ¿cuánto es 4 por 4 menos 1? 3. ¿Y cuánto es 10 por 3? 30. 30. Y está listo el ejercicio que lo dio exactamente lo mismo que al reemplazar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Lo mismo ocurriría para el límite de un cociente. Creo que este ya no es necesario explicarlo. Funciona muy parecido al del producto. El límite de un cociente de funciones es igual al cociente de los límites. Calculo el límite de f de x, calculo el límite de g de x y los divido. Y por último, este sí lo voy a explicar porque me va a servir para algo súper importante como las raíces. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 3 de x más 1 elevado a 4. ¿Ya? Primero, calculemos el límite así nomás. ¿Cuánto me daría eso? 256. Correcto. 256. Bien. Pero acá dice que yo puedo aplicar lo siguiente. Primero, calculo el límite de la función. El límite cuando x tiende a 3 de x más 1. ¿Ya? Y el resultado lo elevo a 4. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el límite de una potencia es igual a la potencia del límite. Es decir, calculo el límite de la función y ese límite es el que yo elevo a 4. ¿Cuánto me daría ese límite para no tener que separarlo? 4. Y me quedaría 4 elevado a 4. ¿Y cuánto es 4 elevado a 4? 256. Y se dan cuenta, exactamente da el mismo resultado. Ya entonces, eso pasa también para las raíces. Voy a explicar también por qué podría pasar, ¿cierto?, en el caso de las raíces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tendríamos el límite cuando x tiende a 2 de, esperen un segundito, la raíz de x más 3. Y ocurre que eso es lo mismo que el límite, perdón, cuando x tiende a 2, no vamos a poner ahí, es lo mismo que el límite cuando x tiende a 2 de x más 3 elevado a ¿cuánto? 1/2. 1/2. Y como son potencias, al fin y al cabo, se relacionan, ¿ya? Por lo tanto, ahí uno podría utilizar la propiedad de las potencias. Veamos entonces lo siguiente. Ya. Dice, aplica las propiedades
para calcular los límites propuestos al inicio de la página, ya al inicio de la presentación, que se acuerdan que era este, el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x más 5 por g de x. Primero, se separan una suma de límites. El límite de una suma es igual a la suma de los límites. Después, ¿qué puedo hacer con el 5 que está multiplicando a la función g? Se puede extraer. Se puede extraer. Y ahí tendríamos la otra propiedad, ¿cierto? Ahí. Ahora, del gráfico voy a extraer cuánto vale el límite de la función cuando el x tiende a menos 2. Cuando el x tiende a menos 2, ¿cuánto vale el límite de la función f? 1. 1. Y ahí está el 1, ¿cierto? Más, mantengo el 5, porque el 5 está multiplicando. ¿Cuánto vale el límite de la función g cuando el x tiende a menos 2? ¿Cuánto vale? Menos 1 igual. Ya, y ahí se calculó el límite, menos 1. Después se multiplicó el 5 por menos 1 y eso dio menos 4. ¿Ya? Ahí está el límite calculado, ¿cierto? Utilizando las propiedades que acabamos de ver. Vamos con este otro, que era el segundo ejemplo. El límite de un producto de funciones se podía separar como el producto de los límites. ¿Cuánto vale el límite de la función f cuando el x tiende a 1? 2. Ya, vale 2. Ahí está, ¿cierto? Vale 2. Ahí está listo el límite. Pero, ¿qué ocurre con el límite de la función g cuando el x tiende a 1? Por la derecha vale menos 1 y por la izquierda vale menos 2. ¿Qué pasa entonces con ese límite? No existe. No existe. Por lo tanto, ¿se podrá multiplicar el 2 por algo que no existe? No. No. Por eso el límite de este producto no existe. ¿Ya? Pues el límite de la segunda función no está definido, no existe el límite. Vamos con el número 3. El límite de un cociente. Veamos entonces, el límite de un cociente era igual al cociente de los límites. Ya es decir, calculábamos el límite cuando x tiende a 2 de f de x. ¿Cuánto valía el límite cuando x tiende a 2 de f de x? 1,5. 1,5. ¿Y cuánto valía el límite cuando x tiende a 2 de la función g? ¿Cuánto vale el límite ahí? 0. 0. Todos sabemos que en sí no es que valga 0, sino que se aproxima al 0, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando un número está partido en números muy cercanos a 0? No existe, pero usted había dicho que da un valor infinito. Correcto, porque cuando los números son muy chicos, significa que eso se hace muy grande, ¿cierto? Piensen cuando es 1,5 dividido en 0,000000001. Si ustedes resuelven eso, va a dar un número muy grande. Por lo tanto, mientras más cercano a 0 esté, más grande, por lo tanto, se va al infinito. Pero dijimos que el límite no es infinito.
¿Qué pasaba cuando el límite era infinito? ¿Existía o no existía? No existía. No existe el límite. ¿Ya? Ahí están calculados los límites aplicando ciertas propiedades. Bueno, jóvenes, vamos a quedar hasta aquí porque ya estamos en la hora para yo poder tomar asistencia. Vamos a continuar la próxima semana resolviendo ejercicios aplicando las propiedades de los límites. ¿Ya? Es bueno que las anoten. O sea, el resumen que tendrían que hacer ustedes es esto, que está aquí, que son las propiedades con las cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Vamos a quedar hasta aquí, obviamente, y voy a tomar asistencia.